Buenos días, hermanos. Continuamos en la lectura de la carta de los Gálatas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, San Pablo continúa exhortándonos a no buscar vivir según la carne, sino vivir según el Espíritu. El Salmo de hoy, que es el Salmo 1, habla de estos dos caminos: del camino del hombre sabio, del hombre que sigue la ley del Señor, el hombre piadoso, y el otro camino, que es el camino de la perdición, el camino de los impíos. Para San Pablo, el vivir en el legalismo, o sea, el vivir en la carne, es vivir bajo la maldición de la ley. Porque la ley dice que aquel que no cumple con la ley del Señor, pues es maldecido por ella. Aquel que la cumpla vivirá por ella. Pero la ley misma no nos da la capacidad de poder actuar el bien. Por eso el legalismo es una fuente de muerte, porque busca una falsa autojustificación que la misma ley no nos puede dar. Aquí que el que vive el legalismo vive en la carne. ¿Y qué se da cuenta? Que pues es sincero consigo mismo, que aún queriendo hacer esas cosas, cumplir la ley, se encuentra con su debilidad. ¿Y qué fruto tiene de la carne? ¿Cuáles son las obras que obtiene de la carne? Más bien que frutos no, son obras. Obtiene obras de fornicación, impureza y libertinaje, idolatría, superstición, y todas esas cosas que menciona San Pablo. Aquel que pretende vivir como un ángel, sin la gracia de Dios, se encuentra al final viviendo como bestia. Esta es la humillación que vive el soberbio y el legalista, que pensar que en la propia fuerza es capaz de cualquier cosa, para poder encontrarse que no es así, que es falso. Aquí en el Evangelio de hoy, Jesús continúa con este discurso, estos ayes, ay de los fariseos, de los doctores de la ley, de los legistas. Y Jesús está hablando, haciendo un discurso, denunciando el mal de estos fariseos, de los legistas, que en fondo es el mal de la hipocresía. Esta falsa autosuficiencia, esta falsa de autojustificación en el cumplimiento de la ley. Por eso Jesús le habla a estos fariseos, le dice: ay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan lo más importante, que es la justicia y el amor de Dios, el centro de la ley, el amor al prójimo, aquí la justicia, y el amor de Dios. Este es el centro. Pensando en sus fuerzas cumplir una ley y imponer a los demás ciertas cosas, como le critica a los legistas,
cuando dice, hay de ustedes también porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Este de verse a uno siempre como santo y a los demás como pecadores desgraciados. En vez de ver el propio mal, la propia viga que uno tiene en el ojo, ver entonces la paja en el ojo del otro. Este pecado de hipocresía es el que se vive, pues el que vive en la carne, el que vive en el legalismo, como estos fariseos que viven en la hipocresía, en el no reconocer la dependencia total de Dios, incluso en el campo moral, sobre todo en el campo moral. Necesitamos de Dios, de la gracia de Dios. Y aquí que aquel que tiene fe, porque en la carta de San Pablo a los Gálatas, en fondo quiere hablar de esto, de la fe, de cómo la fe es instrumento, es causa de justificación. El mismo acto de fe, de creer en Cristo Jesús, que muere por ti, por mí, y que tiene la capacidad, o sea, que tiene el poder de darnos una vida nueva en Él, de hacernos en Él hijos de Dios, de darnos el Espíritu Santo, de perdonar nuestros pecados por la fe en Él, de concedernos la libertad de amar. Esto es lo que nos da el Espíritu Santo, está acá, lo que nos da la condición de ser hijos de Dios, de no ser esclavos de la carne y de la ley. Esto es lo que quiere poner San Pablo al centro, que abramos los ojos y que tengamos este deseo de nutrir nuestra fe. En esta carta, al final, San Pablo da algunas exhortaciones y habla de poner en comunión los catecúmenos, o sea, los que están siendo catequizados sobre la palabra por parte de los catequizantes, es decir, por parte de los catequistas, de ayudar a los catequistas. El punto que quiero poner aquí no es tanto la ayuda que nosotros cristianos tenemos que dar a la iglesia, a aquellos que nos anuncian, que se dedican a anunciar la palabra de Dios. Este no es el punto que quiero dar, sino que hay un punto que San Pablo pone claro, en este caso sería de forma indirecta, de que hay una necesidad de que nos pongamos en un camino de aprendizaje, de discipulado, de escucha, un camino de aprendizaje existencial de la palabra de Dios. Necesitamos de personas que con una catequesis, con catequesis, nos enseñen la palabra de Dios, nos inculquen la palabra de Dios, nos ayuden a profundir en la fe, a crecer en la fe, a madurar en la fe, porque este es el centro de todo. De la fe depende esta gracia de ser en Cristo. El bautismo al final es el sello de la fe, pero si estás bautizado y no tienes fe, tu bautismo, la gracia del bautismo permanece allí infructuosa. Se necesita de la fe. Por eso dice San Pablo que no vale la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que se hace operante por medio de la caridad. Y esta fe operante, esta fe viva, es la que nos hace libres, porque esta fe nos hace hijos de Dios, nos hace uno en Cristo. Nos hace hijos de Dios en Cristo, nos da el Espíritu Santo, la libertad de poder amar, la libertad de poder comprender al otro. Y como dice San Pablo en la carta a los Corintios, el amor todo lo perdona, el amor lo soporta todo, lo excusa todo. A diferencia de estos legistas que procuran imponer peso a los demás que ellos mismos no llevan. Aquel que tiene el amor de Cristo excusa el mal del otro, perdona al otro
y hace algo contrario. El legalista es ligero consigo mismo y fuerte con el otro. El que tiene el Espíritu Santo es el contrario, es viril consigo mismo, pero blando con los demás, porque todo lo excusa, lo perdona, lo entiende, lo comprende, porque se sabe el mismo débil y que sin la ayuda de Dios pues se pierde. Por eso tiene misericordia con los demás, que es lo que le falta, lo que critica Jesús a los fariseos, el descuidar la justicia y el amor de Dios. Que el Señor nos conceda la gracia de poder nutrirnos en la fe, de desear esto, del crecer en la fe, que en nuestro corazón se geste Jesucristo, esta gracia de ser hijos de Dios, de vivir en la libertad del amar. Y para ello, como muchas veces he dicho, se necesita de una comunidad de fe que nos ayude en este procedimiento. Necesitamos de hermanos mayores en la fe. Por eso decía San Pablo, esta relación entre catecúmeno y catequista, que son los términos que usan en el griego San Pablo. Pues que el Señor nos bendiga. Alabado sea Jesucristo.